Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Acta número 20. Molino, Marianela Fernández y William Dávila, quien cerró el debate. La presidencia sometió a aprobación de los diputados y diputadas el proyecto de acuerdo de condena a la toma ilegal de las instalaciones del diario El Nacional, resultando aprobado. La presidencia ordenó a Secretaría dar lectura del segundo punto del orden del día. Segundo, debate sobre el secuestro de los militares venezolanos y el Estado Apure por parte de un grupo disidente de la FARC a causa del conflicto irregular orquestado por el régimen de Nicolás Maduro. La presidencia, para dar inicio al debate, concedió el derecho de palabra al diputado Freddy Superlano, quien afirmó que desde la Asamblea Nacional hacemos votos para que los militares regresen sanos y salvos con sus familiares en Venezuela. Añadió que los soldados venezolanos no pueden seguir siendo carne de cañón por la disputa de un corredor fronterizo que deja ganancias suculentas a una pequeña cúpula del régimen, mientras muchos mueren de mengua. Añadió que los soldados venezolanos no pueden seguir siendo carne de cañón. El régimen no puede proteger a sus ciudadanos, ni tampoco a sus militares. Demuestra una total ineficiencia a la hora de manejar conflictos de esta índole. Su capacidad operativa refleja cómo está un país que, aun siendo de características totalitarias y militaristas, no está preparado para defender sus fronteras. Para continuar con el debate, la presidencia concedió el derecho de palabra al diputado Juan Carlos Bolívar y la diputada María Gabriela Hernández y Gabriel Llano, quien cerró el debate. La presidencia ordenó a la Secretaría de lectura al tercer punto del orden del día. Tercero, proyecto de acuerdo en respaldo al Acuerdo de Salvación Nacional presentado por el presidente Juan Guaidó. La presidencia, para dar inicio al debate, concedió el derecho de palabra al diputado Omar Barbosa, quien celebró que el presidente encargado, Juan Guaidó, haya dado un paso al frente para presentar la propuesta de un Acuerdo de Salvación Nacional que tiene el propósito superior de buscar una solución de fondo sobre la grave situación que enfrentan los venezolanos. Aún pagando el costo de intentar un acuerdo donde participen los responsables de haber comprometido el presente y el futuro de la patria con una actuación totalmente contraria al interés nacional y la calidad de vida de los venezolanos, no se trata de un acuerdo para abandonar los principios que han inspirado la lucha y mucho menos para entregar a cambio de cargos o privilegios, subrayó Barbosa. Dijo que se trata de una propuesta que recoge la necesidad de la participación de los factores convocados a su discusión para hacer posible con la urgencia hasta cumplir con sus dos grandes objetivos, y así estaremos cumpliendo con nuestra responsabilidad histórica en esta hora menguada de la patria. Para continuar con el debate, la presidencia concedió el derecho a los diputados Freddy Guevara y Juan Pablo Guanipa, quien cerró el debate. La presidencia sometió a la aprobación de los diputados y diputadas el proyecto de acuerdo y el respaldo al Acuerdo de Salvación Nacional presentado por el presidente Juan Guaidó, resultando aprobado. Agotada la materia, la presidencia levantó la sesión. Por ser esta acta un registro sucinto de lo acontecido en Cámara, se ordena anexar a la misma la intervención de todos los diputados que participaron en la sesión, así como la propuesta aprobada y rechazada en el curso del debate. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. Los diputados y diputadas que estén de acuerdo con aprobar el acta leída por secretaría, por favor, una señal de costumbre. Señor presidente, la cuenta consta de 3 puntos. El primer punto es comunicación suscrita por el señor Horacio Medina. Secretario, disculpe, no tenemos su audio. Por favor, active el micrófono. Está activado, señor presidente. Comunicación suscrita por el señor Horacio Medina Herrera, presidente de la Junta Administradora ad hoc de Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima, por medio de la cual solicita permiso para someter ante la comisión delegada los resultados de la gestión correspondiente al periodo 2020-2021.
Paso a leer la comunicación. Ciudadano diputado Juan Gerardo Guaidó Márquez, presidente de la Asamblea Nacional, dentro de los estatutos que gobiernan a CPC, presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela. Referencia: presentación de resolución 2020-2021. Estimado señor presidente, en nombre de la Junta Administradora ad hoc de Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima PDVSA, me dirijo respetuosamente a usted para hacer de su conocimiento que la Junta que presido aprobó ayer, 20 de abril 2021, informar a la instancia que usted preside nuestra solicitud para someter ante la Comisión Delegada en ejercicio de sus funciones legislativas nuestros resultados de gestión correspondientes al periodo 2020-2021. En vista de lo anterior y en virtud de lo dispuesto, sometemos a su consideración nuestra fecha sugerida para dicha presentación, haciendo coincidir esta con la fecha de reunión de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo, nuestra instancia natural de contacto, lo cual sería el miércoles 26 de mayo 2021 o en adelante. En cualquier caso, señor presidente, estaremos atentos a la fecha que finalmente sea aprobada para tal fin, quedando a su entera satisfacción, a su entera disposición para cualquier aclaratoria. Horacio Medina, presidente, Junta Administradora ad hoc Petróleos de Venezuela. Con copia al diputado Elías Mata. Gracias, secretario. Los diputados están de acuerdo en aprobar y realizar la presentación de resultados de la gestión correspondiente al periodo 2021. Por favor, gracias, diputadas y diputados. Considera aprobado. El punto de la cuenta, secretario. El segundo punto de la cuenta es comunicación suscrita por el presidente encargado de la República, Juan Gerardo Guaidó, donde notifica que de conformidad con sus facultades legales conferidas por la Constitución y el Estatuto que rige la transición, modifica la composición de PDVSA de 9 a 7 miembros. Ciudadanos, miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Me dirijo a ustedes con el objeto de informarles que de conformidad con las facultades conferidas por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Estatuto que rige la transición, he decidido modificar la composición de PDVSA de 9 a 7 miembros. Sin más, se despide de ustedes Juan Gerardo Guaidó Márquez, presidente encargado de la República. Gracias, secretario. Número 34. Es todo, ciudadano presidente. Siguiente punto de la cuenta. El tercer punto de la cuenta sería sustitución de Simón Antúnez por Exario Darío Boscán, titular de la cédula de identidad número 4.561.448, en dicha junta, de conformidad con las facultades que le otorga la Constitución y el artículo 20, literal A, y se somete al control autorizatorio de la Asamblea Nacional. De lectura del comunicado, secretario. Ciudadanos miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, me dirijo a ustedes con el objeto de notificarles, de conformidad con el control autorizatorio que exige la Constitución y de conformidad con el artículo 20, literal A, se somete a dicho control la designación de Exario Darío Boscán, cédula de identidad 4.561.440, como miembro del directorio de PDVSA ad hoc Compañía Anónima. Es todo, ciudadano presidente. Son los diputados y diputadas que estén de acuerdo con aprobar el ciudadano escrito por secretario. Por favor, una siguiente.
El siguiente punto sería la propuesta de orden del día. Muchas gracias, secretario. Estamos en votación aún del punto de cuenta. Ah, disculpe, presidente. La diputada se considera aprobado. Por favor, secretario de lectura a la propuesta de orden del día. Ciudadano presidente, la propuesta de orden del día sería la siguiente. Primero, proyecto de acuerdo en rechazo a las políticas utilizadas por el régimen para la producción y distribución de gas para uso doméstico o residencial en el país. Segundo, debate sobre la presencia de los máximos líderes de la FARC operando desde Venezuela, hecho que quedó en evidencia tras la presunta muerte de Jesús Santrich. Tercero, debate sobre el surgimiento del mercado negro de vacunas contra la COVID-19, producto de las prácticas de control social de la dictadura y el monopolio en beneficio de las mafias del régimen. Es todo, ciudadano presidente. Muchas gracias, secretario. Los diputados y diputadas están de acuerdo en aprobar el orden del día traído por secretaría, por favor, con la señal de costumbre. Diputados, no en consideración, está aprobado. Por favor, de lectura al primer punto del orden del día, secretario. El primer punto del orden del día sería el siguiente. Primero, proyecto de acuerdo en rechazo a las políticas utilizadas por el régimen para la producción y distribución de gas para uso doméstico o residencial en el país. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, ciudadano secretario. Tiene la palabra para iniciar este debate el diputado Elías Mata. Adelante, diputado Mata. Buenos días, ciudadano presidente, colegas diputados, miembros de los medios de comunicación presentes. Hoy traemos a esta Asamblea Nacional el grave problema que viven los venezolanos con el servicio del gas doméstico. No podemos comprender cómo Venezuela, teniendo las octavas reservas más grandes del mundo en gas, siendo en Latinoamérica el primer país con reservas de gas, apenas nos sigue Brasil con 14 billones, mientras nosotros tenemos 200 billones de pies cúbicos de reserva. Bueno, ese país que tiene todas esas reservas de gas, bueno, los venezolanos andan cocinando con leña. Y se estima que más del 50% de las familias venezolanas están hoy cocinando con leña porque no consiguen el servicio de gas. ¿Por qué ocurrió eso? Porque estos irresponsables que hoy gobiernan el país destruyeron la empresa petrolera. Y la fuente principal del gas está asociada a la producción petrolera, porque es un gas asociado a la producción. Y si la producción cayó, como todos sabemos, de 3.329.000 barriles que producíamos en la PDVSA anterior, a lo que hoy estamos produciendo, que apenas es 538.000 barriles. Por supuesto, la producción de gas se desplomó. Venezuela tenía una capacidad en dos plantas de fraccionamiento que tienen, una en Oriente y una en Occidente, de producir cerca de 270.000 barriles diarios equivalentes. Y resulta ser que Venezuela llegó a producir casi 152.000 barriles diarios equivalentes de petróleo en gas. ¿Y qué pasó con eso? Bueno, eso daba para todo el mercado interno, para el consumo del gas doméstico, que era aproximadamente 43.000 barriles, para cubrir el gasto del gas de las termoeléctricas, del sector industrial, de la petroquímica. Es decir, teníamos una producción de gas que abarcaba a todo el mercado interno y nos quedaba gas para exportar. Eso hizo este país. Pero hoy en día apenas estamos produciendo unos 15.000 barriles. ¿Por qué? Porque la producción cayó, como ya lo dije, las plantas de fraccionamiento han sido abandonadas, no tienen mantenimiento además, y eso ¿qué ha generado? Bueno, este desastre que estamos viviendo hoy en Venezuela. Hay que sumarle además a ese problema que las bombonas
que de acuerdo a las normas deben tener un mantenimiento cada 5 años, no se les ha estado haciendo, y las bombonas deben ser cambiadas cada 10 años, eso tampoco se ha estado haciendo, y bueno, tenemos todo este grave problema de explosiones de bombonas que ha estado sucediendo en todo a lo largo y ancho del país. Monagas ha sido epicentro de varios de estos hechos. Bueno, todo eso ocurre en Venezuela. Por supuesto, no iba a faltar el mercado negro. Las bombonas ahora son un mercado negro donde se consiguen entre 10 y 30 dólares, dependiendo si es una bombona de 10 kilos o de 18 kilos, mientras el salario mínimo es de apenas 3,12 dólares. En Venezuela, más de 6 millones de familias utilizan gas con bombonas. El 70% utiliza bombonas de 10 y de 12 kilos, y de 18 kilos, perdón. Por eso, hoy, de verdad que esta es una situación calamitosa la que están viviendo los venezolanos, producto de ese desastre al cual nos han llevado estos sinvergüenzas. Es por eso que nosotros hoy le hemos traído a esta comisión delegada un acuerdo. Esto no puede continuar así. Pero que además, presidente, usted designe una comisión mixta de miembros de la Comisión de Energía y Petróleo y miembros de la Comisión de Administración y Servicios para que evalúen la factibilidad de un proyecto en el marco del Acuerdo de la Salvación Nacional para una ayuda humanitaria, para que los venezolanos puedan contar con gas. Esas son las dos propuestas. Muchas gracias, ciudadano presidente, muchas gracias, compañeros diputados, y vamos a luchar para que los venezolanos tengan un servicio público decente. Muchas gracias, diputado Mata. Tiene la palabra el diputado Luis Estefanelli. Muchas gracias, señor presidente. Juan Guaidó, colegas, diputados, miembros de la directiva, miembros de los medios de comunicación nacionales e internacionales, pueblo de Venezuela y mis queridos hermanos del Estado Falcón, mi saludo desde esta tribuna. Nuevamente nos trae a este espacio, a esta Cámara, el tema recurrente, ya conocido, archiconocido, de la destrucción de la industria petrolera nacional. En este caso, venimos a darle apoyo al acuerdo propuesto por el presidente de la Comisión de Energía y Petróleo, Elías Mata, sobre la necesidad de nombrar una comisión mixta para que se aboque al trabajo de proponer, de hacer una propuesta para viabilizar una solución integral al tema del gas doméstico que padecen hoy en día los venezolanos. El consumo en Venezuela actualmente del gas doméstico se estima entre 40 y 50 mil barriles diarios de GLP. De estos 40 a 50 mil barriles apenas se producen 15 mil y con suerte algunos días se puede llegar a 20 mil. Hay un déficit evidentemente del 60%. El 93% de los venezolanos se sirven de este servicio para producir su alimento. Según cifras de ONGs prestigiosas sobre la materia, el 33% de esos venezolanos se pasó a cocinar en fogón de leña, con las consecuencias ambientales y de salud que esto significa. Otro 33% se pasó a hornillas eléctricas, produciendo una crisis grave o acentuando la crisis ya grave en el sistema eléctrico, puesto que estas hornillas eléctricas son de alto consumo. De manera pues que abonaron en la crisis eléctrica venezolana. El problema del gas repercute en otras áreas. Yo quisiera, con la venida del presidente, que me permita poner una lámina que indica una estadística de producción de gas en Venezuela. Adelante, diputado. Muchas gracias. Como ustedes ven, señor presidente, en esa lámina se nota claramente que en el año 2016 fue el último año de una producción razonable para lo que significaba el emporio petrolero venezolano de gas, que alcanzó cerca de los 8.000 millones de pies cúbicos por día. Y como ustedes ven, colegas, presidentes y pueblo de Venezuela,
en el año 2017, esta producción bajó a 600 millones de pies cúbicos por día. Un 80 y tanto por ciento, casi 90% de disminución brutal e irracional, porque ¿qué excusa hay? No tienen excusa. Aquí, en esa fecha, no había ninguna sanción internacional que pesaban contra el régimen de Maduro, las cuales utilizan permanentemente para escabullir su responsabilidad, porque su responsabilidad fue haber destruido por la corrupción, la impericia, la negligencia con la cual manejaron la industria petrolera venezolana y que hoy la pagan los venezolanos de la manera como la están pagando. Altísimos niveles de corrupción en eso que llaman PDVSA gas comunal y la pretensión del control social con este producto. Una bombona que debía valer 0,3 ppb al público terminaba valiendo $30, 100 veces más del valor estipulado en lista. Y esto era producto de la manipulación de intermediarios que ha habido siempre en ese renglón. Por cierto, y si me permite poner la segunda lámina o foto, señor presidente, ahí ustedes ven en esta foto, muchas gracias, cómo se puso preso en el mes de febrero, por cierto, el día 4 de febrero, qué casualidad, al presidente de gas comunal como símbolo de corrupción gravísima que había en esa institución y que continúa, porque todos sabemos que sigue la corruptela y la sobreventa a sobreprecio de este producto. De manera pues que no hay ninguna razón para pensar que esto se va a corregir y que nosotros estamos en la obligación de presentarle al pueblo venezolano, a la comunidad internacional, una solución, una propuesta. Y por eso Voluntad Popular, en el marco del Acuerdo Nacional de Salvación Nacional, en el marco propuesto por el presidente Juan Guaidó y en el marco de la ayuda humanitaria, damos nuestro voto positivo a la constitución de esta comisión mixta mediante este acuerdo que permita hacer en la brevedad posible una propuesta para viabilizar una solución integral al tema del gas doméstico en Venezuela. He dicho, muchas gracias, señor presidente, colegas diputados. Muchas gracias, diputado Luis Estefanel. En la palabra la diputada Yalitza Aray. Muy buenos días, ciudadanos. Juan Gerardo Guaidó Márquez, presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, Junta Directiva, colegas parlamentarios, medios de comunicación. El día de hoy estamos haciendo uso de este derecho de palabra para respaldar el acuerdo que en rechazo a las políticas respecto al gas licuado de petróleo que ha implementado el régimen de Nicolás Maduro, presentamos a esta plenaria para su consideración. Estamos conscientes de la flagrante violación de nuestra Constitución al impedirle a los ciudadanos en Venezuela tener acceso a los servicios fundamentales como electricidad, agua, transporte, y no puede pasarse por alto también el gas doméstico. Estamos haciéndonos eco de la gravísima situación que se ha presentado en nuestra industria de hidrocarburos y en la cual el área del gas licuado no es la excepción a este proceso de destrucción que hemos venido observando por parte de este modelo que aplica el socialismo del siglo XXI. En Venezuela, luego de ser el octavo país con las mayores reservas y el primero en Latinoamérica, vemos cómo volvemos a el uso y la implementación de la leña para poder garantizar la alimentación en nuestra familia. Vemos cómo se hace casi, es toda una odisea poder acceder a un cilindro, poder obtener una bombona de gas para poder cumplir con estas actividades. Es vergonzoso que a nuestra gente la sometan no solamente a grandes colas, sino además a unas jornadas u operativos de entregas de gas de acuerdo al criterio de unos funcionarios que manejan desde el punto de vista político
las entregas de este importante servicio básico. Hemos visto también cómo han surgido accidentes en virtud del descuido, del deterioro, de la falta de inversión en algunos estados del país, que completa este panorama nada alentador de lo que significa la destrucción de toda nuestra industria de hidrocarburos. Y además con las consecuencias que eso conlleva en el deterioro de la calidad de vida de los ciudadanos, y llegando incluso a tener que esperar a la adquisición en divisas de los llamados bachaqueros, de los que controlan también esta distribución, para poder acceder a un cilindro de gas licuado. Hemos observado cómo han usado también estos operativos para proselitismo políticos y de control. Es vergonzoso definitivamente cómo se pretende manejar la poca producción que tiene en este momento el país. Vemos en el caso de Carabobo cómo se han hecho anuncios con bombas y platillos de tener produciendo gas en la refinería El Palito, cuando sabemos que está completamente paralizada. Vemos cómo se hacen unas jornadas en las que nadie participa en su planificación, y nuestra gente sometida, como dije anteriormente, a esperar la dádiva o esperar incluso hasta más de un año para que le puedan entregar una bombona de gas. De manera pues que tenemos que rechazar de manera categórica esta situación y además prepararnos para poder seguir trabajando en la búsqueda de la recuperación de nuestra industria y la implementación de esta comisión que permita hacer un exhaustivo diagnóstico, un exhaustivo análisis y, por supuesto, con propuestas claras que permita aliviar esta gravísima situación que perjudica grandemente a la nación y a todos los ciudadanos. Es todo, ciudadano presidente, colegas parlamentarios. Muchas gracias, diputada Deyanitza Aray. Para concluir el debate, el diputado Abilio Troconis. Buenos días, ciudadano presidente, colegas diputados. Buenos días, pueblo de Venezuela. Hoy me toca hablar en este proyecto de acuerdo de un servicio público muy especial, pero muy particular. Hablar de cualquier servicio público hoy en Venezuela es hablar de una devastación total de todos los servicios públicos. Pero ¿quién se podía imaginar que después de más de 100 años de producción petrolera y con la octava reserva de gas más alta del mundo y la primera de Latinoamérica, nosotros o el pueblo en general haya tenido que regresar a cocinar como nuestros ancestros? Esto solo es capaz de hacerlo un régimen perverso como el de Nicolás y su socialismo del siglo XXI. Es increíble pensar que con una reserva de 197.1 billón de pies cúbicos de gas, hoy tenemos el 70% de nuestra población sin gas doméstico. Por supuesto que esto se debe a varias consecuencias. La primera, por supuesto, que es la caída de producción del gas licuado, asociado a la baja producción petrolera que hoy vive el país, que está por alrededor de unos 500.000 barriles diarios. Pero además de eso, la falta de mantenimiento de las plantas donde se procesa este gas licuado y el mantenimiento de los pozos que producen el gas es otra consecuencia que viene prácticamente a acabar con esa producción de gas licuado. Además de esto, lo más terrible es el manejo criminal que hace esta organización criminal, y valga la redundancia, de Nicolás Maduro, de llevar el llenado y la distribución de bombonas a un mecanismo de control social
que no tiene palabras para explicarla. Este manejo que hacen a través de los comités locales de abastecimiento y producción, como son los CLAS, es el manejo de la miseria humana que hoy viven los venezolanos. Pero también tenemos que denunciar este día el llenado de bombona que se viene haciendo de forma irregular, sin ningún buen manejo ni experiencia del llenado, que ha producido varios accidentes graves con muertes de personas que estaban en la cola de 2 a 3 días para esperar estas bombonas, y por supuesto estos accidentes acabaron con muchos seres humanos, tanto en el Zulia como en Monaga y otros estados. También tenemos que decir que hoy ese llenado de bombonas que tiene que hacer obligatoriamente el pueblo de Venezuela, porque antes nosotros conocíamos que ese reparto se hacía casa por casa, que había empresas que le llevaban el gas licuado a cada uno de los ciudadanos en su vivienda. Sin embargo, hoy los ciudadanos tienen que ir a estos llenados o andar detrás de los consejos comunales prácticamente casi humillados para obtener ese preciado líquido como es el gas doméstico, pero a un costo altísimo que a veces es imposible poderlo obtener. Todos sabemos que hoy una bombona, su precio oscila entre 10 y 30 dólares y que, por supuesto, con el salario que hoy devengan los venezolanos, que está entre 3 y 4 y 5 dólares, es imposible comprar este servicio público. Entonces, tenemos que seguir, y por eso aprovecho este momento para llamar a la reflexión al pueblo de Venezuela. Mientras el pueblo padece de gas, hoy se pierden grandes cantidades de gas en todos esos campos petroleros. Tienen que quemarse porque no hay infraestructura que pueda procesar este gas doméstico. Esa es la realidad que conocemos quienes vivimos en estos pueblos. Por eso yo aprovecho la mañana de hoy para hacerle un llamado al pueblo de Venezuela, que tenemos que hacer un gran esfuerzo de unidad para salir de este régimen que ha llevado a la miseria al pueblo de Venezuela. Sigamos luchando, pueblo de Venezuela, no perdamos la esperanza, no perdamos la fe, porque necesitamos una democracia y una libertad para todos los venezolanos. Muchísimas gracias, diputado Trocconi. Por favor, secretario de lectura del proyecto de acuerdo en rechazo a las políticas utilizadas por el régimen para la producción y distribución de gas. Ciudadano presidente, el proyecto de acuerdo presentado por el presidente de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional establece lo siguiente: la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en defensa de la Constitución, la democracia y el Estado de Derecho. Acuerdo en rechazo a las políticas respecto al gas licuado de petróleo, GLP, implementada por el régimen de Maduro. Considerando que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en sus artículos 156, numeral 29 y 178, numeral 6, establece la competencia del Poder Público Nacional sobre el régimen general de los servicios públicos domiciliarios y en especial electricidad, agua potable y gas. Considerando que según lo dispuesto en los artículos 15 y 80 del reglamento de la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos, los almacenadores, transportistas y distribuidores de gas y GLP deberán prestar sus servicios en forma continua y en condiciones de máxima eficiencia, calidad, seguridad, higiene y protección del medio ambiente, al menor costo posible al consumidor. Considerando que Venezuela es el octavo país del mundo con mayores reservas probadas de gas natural y el primero de América Latina con 197.1 billones de pies cúbicos de gas,
Sin embargo, desde hace 11 años el país registra un déficit de producción y la mayoría de nuestra población cocina en leña, retrocediendo a épocas prehistóricas. Considerando que la escasez de gas doméstico se debe en gran medida a la caída de la producción de petróleo y de gas asociado al petróleo, así como a la baja operatividad por falta de mantenimiento de plantas de extracción y de refinerías donde se procesa para obtener el gas licuado de petróleo que consumen los ciudadanos para cocinar, así como la inoperancia de la empresa estatal Gas Comunal, la cual maneja más del 80% del negocio de distribución de este importante producto básico. Considerando que en Venezuela el promedio de demanda interna del gas licuado de petróleo, GLP, para el llenado de bombonas es de 40.000 barriles equivalentes diarios y solo se está produciendo unos 15.000 barriles equivalentes diarios, lo que afecta directamente al 80% de la población que tiene bombonas y que además de ello es racionado por el régimen aplicando mecanismos de control social en las comunidades venezolanas, utilizando para ello a los comités locales de abastecimiento y producción CLAC y a los colectivos, que son los principales mecanismos partidistas del régimen usurpador de Maduro, quienes aplican políticas excluyentes y discriminatorias, lo que constituye una violación flagrante a los derechos humanos de nuestra población. Considerando que diariamente se registran enormes filas de conciudadanos en los sectores populares del país para tratar de obtener este importante producto y que según la última encuesta realizada por el Observatorio Venezolano de Seguridad Alimentaria y Nutrición, una bombona de gas cuesta entre 10 y 30 dólares en el interior del país, mientras el salario mínimo del venezolano es de apenas 3.12 dólares al mes, lo que explica que más del 51% de los hogares venezolanos no cuenta con este servicio. Considerando que sumado a la precariedad del servicio en lo que va de año, al menos 6 explosiones por bombonas de gas se han registrado en el país por el mal estado de los cilindros que se venden en el territorio nacional. La mayoría de las bombonas que están circulando son de alto riesgo para las familias, ya que después de las expropiaciones de las empresas comercializadoras por el régimen, no ha habido control de calidad, convirtiéndose en alto riesgo para los hogares venezolanos. Solo en el estado de Monagas, en menos de un mes, se registraron 4 accidentes por esta causa y el pasado diciembre se registraron más de 168 explosiones de bombonas. Considerando que este Parlamento ha expresado su preocupación por la grave situación de los servicios públicos anteriormente, a través del acuerdo de fecha 2 de abril del 2019, mediante el cual exhorta a las comisiones permanentes de Contraloría, Finanzas y Desarrollo Económico, Energía y Petróleo, Administración y Servicios, así como a las de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, a la revisión exhaustiva de toda la problemática de los servicios públicos para generar de manera inmediata y conjunta acciones que ayuden a determinar soluciones reales para resolver la crisis actual que vive Venezuela. Considerando que esta legítima Asamblea Nacional se hace necesaria la búsqueda de soluciones definitivas a la angustiosa situación que vivimos todos los venezolanos, la cual tenga como norte el bienestar común, bajo las premisas propuestas en el Acuerdo de Salvación Nacional planteado por el presidente encargado de la República, Juan Gerardo Guaidó Márquez. Acuerda, primero, rechazar las políticas de racionamiento de gas licuado de petróleo, GLP, aplicado por el régimen de Maduro, como un mecanismo de control social a las comunidades venezolanas, utilizando para ello los comités locales de abastecimiento y producción CLAC y los colectivos, que son los principales mecanismos partidistas de este régimen. Segundo, designar una comisión especial integrada por los diputados miembros de la Comisión Permanente de Energía, Petróleo y la Comisión Permanente de Administración y Servicios para que, ajustado a los parámetros propuestos en el Acuerdo de Salvación Nacional, presenten una propuesta que busque solventar la crisis energética
que atraviesan los venezolanos por falta de gas licuado de petróleo, GLP, por medio del marco de la ayuda humanitaria con la finalidad de solventar la crisis de gas generada por la mala administración del régimen de Maduro. Tercero, dar publicidad al presente acuerdo, dado, firmado y sellado en sesión en línea de la Asamblea Nacional, celebrada por decisión de la Junta Directiva y de conformidad con lo previsto en los artículos 13, numeral 4 y 56, última parte del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, en relación de la usurpación que la dictadura de Nicolás Maduro mantiene sobre las instalaciones del Palacio Legislativo a los 25 días del mes de mayo del 2021, año 211 de la Independencia y 162 de la Federación. Juan Gerardo Guaidó Márquez, presidente de la Asamblea Nacional. Juan Pablo Guanipas Villalobos, primer vicepresidente. Carlos Eduardo Berribeitia Giliberti, segundo vicepresidente. Wilfredo José Febres Peñalver, secretario. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretario. Los diputados y diputadas que estén de acuerdo en el probable de acuerdo leído por secretaría, por favor, con la siguiente costumbre. Muchas gracias, diputados y diputadas. Se considera aprobado. Secretario, siguiente punto del orden del día. Ciudadano presidente, el siguiente punto del orden del día es el número 2, que establece lo siguiente. Segundo, debate sobre la presencia de los máximos líderes de la FARC operando desde Venezuela, hecho que quedó en evidencia tras la presunta muerte de Jesús Santrich. Gracias, secretario. La palabra para iniciar este debate la diputada Gaby Arellano. Saludos, colegas parlamentarios, junta directiva, comisión delegada. El día de hoy traemos a debate el tema que hemos denunciado durante los últimos años y que cada día es más evidente para la comunidad internacional, que Nicolás Maduro ha entregado el territorio venezolano y lo ha convertido en santuario de terroristas. Particularmente hemos denunciado desde el día 1 que el Santrich salió de Colombia, que estaba viviendo en Venezuela, y que está viviendo no escondido en la selva o en el monte, sino que está viviendo como parte del gabinete de quien hoy usurpa el poder en Miraflores. Nicolás Maduro ha entregado el Estado venezolano a mafias extranjeras. Nicolás Maduro ha permeado las instituciones como las Fuerzas Armadas por mafias extranjeras como las rusas, las iraníes, las cubanas, y ha entregado todo el control de la frontera entre Colombia y Venezuela a la FARC, el ELN y sus derivados. Es evidente que Nicolás Maduro ha protegido desde el 2019 a Iván Márquez, a Jesús Santrich y a toda esa cúpula de la FARC que incumplió lo que ellos mismos crearon en La Habana como el acuerdo de paz. Es evidente que el conflicto de Colombia, del narcotráfico, hoy su campo de operación es Venezuela. Las noticias que hemos recibido en los últimos días de la muerte de Jesús Santrich, no hay certeza hoy de si está vivo o está muerto. Lo que sí evidencia esta información, que si Jesús Santrich está en territorio venezolano, es el silencio que ha habido de Miraflores. Cuando en Miraflores dan ruedas de prensa, cadenas de radio y televisión por cualquier mentira, en esta verdad estonduosa de que hospedan a terroristas, guardan un completo silencio cómplice. Que no solamente Jesús Santrich e Iván Márquez, son muchos más, algunos de alto perfil mundial y otros de mediano y bajo perfil. Pero el Estado Bolívar, el Estado Zulia, el Estado Táchira, el Estado Amazonas, el Estado Apure, viven terroristas, viven cúpulas guerrilleras, vive el narcotráfico, viven los carteles, viven los altos jerarcas, viven y los protege. Han puesto las armas, los uniformes de las Fuerzas Armadas venezolanas a las órdenes de estos mafiosos. Esperemos que pronto se verifique si está vivo o está muerto Jesús Santrich. Pero lo que sí no queda duda es que en Venezuela Nicolás Maduro protege a terroristas, asesinos, genocidas que han usado y que usan nuestro territorio para vivir con lujos, privilegios, como altos jerarcas y magnates. Esta situación agudiza cada día más
la vida de los habitantes de las zonas rurales, de las zonas de frontera, porque el narcotráfico ha controlado todo este territorio. Por eso es importante que la comunidad internacional entienda, y sobre todo quienes impulsan diálogos y negociaciones, el carácter delincuencial que tiene el entorno de Nicolás Maduro y quienes sostiene a la fuerza a Nicolás Maduro usurpando el poder en Miraflores. Muchas gracias, diputada Arellano. Viene a hablar el diputado William Dávila. Adelante. Muy buenos días, presidente Juan Guaidó y demás colegas diputados de la legítima Asamblea Nacional. Quiero comenzar haciendo un recuento en este debate histórico. El primer ejército de Venezuela se engendró de las entrañas mismas del pueblo venezolano para ganar la independencia. Después, en los tiempos del siglo XX, vivimos una invasión que desembarcó por Machurucuto en el estado Miranda. Guerrilleros entrenados por Cuba para entrenar posteriormente guerrillas en los Andes y así tratar de derrocar el gobierno constitucional de Raúl Leone. Fueron enfrentados por el ejército venezolano y la Guardia Nacional. Entre 1963 y 1967 hubo expediciones fallidas de militares cubanos para tomar el poder en Venezuela, tratando de instalar gobiernos amigables que le llevaran petróleo a Cuba. Y el gobierno venezolano enfrentó todas esas invasiones, destruyendo la artillería cubana que estaban instaladas en la isla venezolana. Yo menciono estos antecedentes para que los militares venezolanos cojan mínimo, como decimos nosotros, y entiendan los antecedentes históricos de la construcción de nuestra patria. No se necesita ser un investigador ni un experto en contrainteligencia para advertir la presencia dentro del territorio nacional de grupos narcoguerrilleros vinculados con la segunda Marquetalia de la FARC y el ELN y otros grupos terroristas. Evidencias están dadas con los enfrentamientos militares en Apure. El 19 de septiembre del año pasado ya incluso las Fuerzas Armadas había realizado un operativo militar antiguerrillero en La Charca, El Nula y Tres Esquinas en la parroquia General Rafael Urdaneta del municipio General José Antonio Páez en Apure. Y allí detuvieron a un ciudadano colombiano, alias Ferley González, del 10º Frente de la Disidencia de la FARC, que era el jefe de la finanza. Ese saldo trajo como consecuencia, esa operación generó un saldo de 15 irregulares muertos y de 4 militares patriotas muertos y 2 heridos. Hoy día se habla de más de 20 militares muertos en Apure. Y en efecto, el 23 de abril, 2 helicópteros de las Fuerzas Armadas llevaron 36 militares a la zona en conflicto en Apure. Allí fueron atacados en el sector de la Capilla y murieron 12 militares. El 15 de mayo, Vladimir Padrino confirma oficialmente que habían 8 militares secuestrados sin especificar a qué grupo irregular colombiano pertenecían los captores. Antes habíamos ya visto por la prensa cómo un blindado nuestro había sido destruido en el municipio José Antonio Páez en Apure, con un saldo de 2 muertos y 9 heridos, perteneciente a la tercera compañía del 931 Batallón de Infantería Reforzado General de División Santiago Mariño. El Apure, el río Meta, el Orinoco, por donde antes pasaron nuestros ejércitos libertadores, se convierten en un escenario de combate de un país ocupado, con un desplazamiento forzoso de 6.000 venezolanos. Esto pone de manifiesto que la guerrilla colombiana ha penetrado más profundamente el territorio venezolano. Los 2.200 kilómetros de frontera hoy día se convierten en un escenario donde hay una escalada peligrosa que involucra rebeldes y militares, así como una serie de traficantes y criminales. En relación a los militares secuestrados, el señor Arriaza informa a la comunidad internacional de dicho secuestro para garantizarle su integridad física y la vida. Con todos estos hechos que acabo de señalar, presidente, queda claramente evidenciado que estas actuaciones no son el producto de acciones esporádicas de estos grupos narcoguerrilleros. Actúan bajo un plan de ocupación del territorio venezolano, siguiendo lineamientos políticos y tácticos y estratégicos no convencionales de un alto mando de esos grupos irregulares que operan en Venezuela.
tienen jefes dentro del país. Recordemos que el año pasado, cuando estaba clausurando Maduro el Foro de Sao Paulo, dijo estas palabras con su venia, las voy a reproducir. Adelante. Entre comillas, dijo Maduro. Habían anunciado que venían Iván Márquez y Jesús Santrich. Me quedé esperando. Cierro comillas, abro otra. Qué bueno que vengan para darles la mano y las gracias por la paz en Colombia. Cierro comillas. Otra. Son bienvenidos a Venezuela y al Foro de Sao Paulo cuando quieran venir. Los litigantes dicen a confesión de parte, relevo de prueba. Lo grave de esta aseveración, presidente, es que nuestros militares muertos y secuestrados son las víctimas de una geopolítica del terrorismo equivocada que desarrolla Maduro, simplemente para favorecer a Iván Márquez, a Santrich y a todos los grupos irregulares que tienen las trochas, que tienen el territorio, el arco minero, la Amazonía, que la comunidad internacional tiene que verla como un peligro para la paz y la estabilidad de la región. Desde hace tiempo el gobierno colombiano le envió una comunicación a Maduro a través de su Cancillería pidiendo que verificara la presencia y permanencia en su territorio de varios jefes del ELN y en caso positivo hacer efectiva la circular roja de Interpol contra algunos de ellos. En ese comunicado de la Cancillería colombiana se habla de la presencia de altos jefes del ELN en territorio venezolano, además de que asegura que varios jefes del ELN se refugian en Venezuela, que después que hacen operaciones contra la policía, instalaciones eléctricas, físicas y petroleras en Colombia, se refugian en territorio nacional. Hay grupos especializados como el de Crisis Group, que con fotografías, informes, declaraciones y grabaciones de audio confirman la presencia de actividades tanto de disidentes de la FARC como de combatientes uniformados del ELN en el estado Amazonas y otras partes de Venezuela. Hoy día, tanto los disidentes de la FARC como los combatientes del ELN circulan libremente por la Amazonía venezolana, viven en lugares fijos donde cultivan sus propios alimentos, crían su propio ganado, almacenan la carne en refrigeradores que han instalado. Es de señalar que frente a esta situación donde aparecemos precisamente como un país ocupado, la presencia de Santrich, su presunta muerte en las serranías del Perijá en territorio venezolano, a apenas a 1 kilómetro del puesto de control del ejército venezolano, confirma que nosotros somos un país de retaguardia para todos estos grupos irregulares que hacen sus actuaciones en Colombia y se refugian bajo el amparo de este régimen en territorio venezolano. La ofensiva militar en Apure, por ejemplo, no es más que el resultado de las crecientes tensiones entre el ejército y una fracción de la disidencia de la FARC, el Frente Décimo por la distribución de las ganancias ilícitas y el control territorial. El grupo disidente se volvió demasiado ambicioso, no hizo los pagos requeridos a los militares y se convirtió en una piedra de tranca de otros grupos armados que no están precisamente fuera del respaldo justamente de aquí de Caracas. Militares de Venezuela, les digo desde aquí, desde esta tribuna de la libertad, que vamos a devolverle la patria a Bolívar. Hagamos nuestro permanentemente el discurso de Angostura. No sigamos sometidos bajo la bota de un régimen que permite la ocupación extranjera. Tenemos que seguir luchando para independizar a Venezuela, para liberarla como lo dijo Bolívar a través de sus leyes. Un acuerdo integral para salvar a Venezuela es la solución. No podemos tener un país libre, una patria soberana, mientras nosotros sigamos siendo un país ocupado. Y ustedes, militares que provienen del ejército de Bolívar, tengan en cuenta el compromiso histórico que ustedes tienen con los valores y principios republicanos. Muchísimas gracias, diputado Dávila. Tiene la palabra la diputada Karin Vera.
Buenos días, ciudadano presidente de la legítima Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, miembros de la Junta Directiva de este legítimo Parlamento, colegas parlamentarios, medios de comunicación que hoy nos acompañan. En el día de hoy nos corresponde una vez más hablar de la presencia de grupos irregulares, en este caso particular de las FARC y su cúpula máxima en territorio venezolano. Hecho este que hemos venido denunciando a lo largo de estos años de actividad legislativa y mucho antes desde la dirigencia en el estado Táchira, donde señalábamos la presencia de estos grupos a lo largo y ancho de la frontera venezolana y que día a día han venido ganando terreno porque cada vez están más al interior de la República. En días atrás vimos cómo el gobierno de Colombia, el gobierno hermano de la República de Colombia, señalaba y le anunciaba al mundo la muerte de Jesús Santrich, el ideólogo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y que éste había sido asesinado en territorio venezolano, confirmándose una vez más lo que nosotros hemos venido denunciando. Se señalaba también a través de algunas redes y medios de comunicación que Iván Márquez había sido amenazado y se había movilizado a Lorza en el estado Apure en busca de resguardo y evitar así también ser ajusticiado por otros grupos irregulares que se adversan, formando parte de un mismo cuerpo irregular, pero que se adversan solo por la lucha por el territorio. Lucha de territorio que les permite ahondar en su trabajo del narcotráfico y haciendo una vida subversiva que pone en riesgo la vida de todos los venezolanos, la vida de esas madres que viven a lo largo y ancho de la frontera, que ven cómo sus hijos son secuestrados, son adoctrinados, y las madres que ven que sufren hoy el secuestro de esos militares que fueron secuestrados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que están en territorio venezolano y que nuestras Fuerzas Armadas no han podido eliminar y erradicar de todo nuestro territorio. Nosotros estos señalamientos lo hemos venido haciendo de manera reiterativa y el régimen de Nicolás Maduro ha hecho caso omiso, ha guardado silencio, y sencillamente hoy vemos cómo se presentan algunos ataques en el estado Apure, pero solo contra un sector de esas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, un sector que está en disidencia con los que lideriza Iván Márquez y Jesús Santrich, presuntamente muerto, poniendo en riesgo la vida de militares venezolanos, poniendo en riesgo la vida de hombres y mujeres que le han prestado el servicio a Venezuela, sencillamente exponiéndolo, pero no atacando el mal de fondo, porque no podemos olvidar que tanto Nicolás Maduro como el difunto Hugo Chávez, en reiteradas oportunidades, abrían los brazos, abrían las puertas de nuestra frontera para que esos delincuentes y criminales vinieran a nuestro país e hicieran vida aquí. Y hoy tienen al territorio venezolano como aliviadero, sencillamente para resguardarlos del trabajo arduo que se ha hecho desde la República de Colombia para combatir los grupos irregulares y que estos han conseguido en Venezuela la cuna. Hoy, como madre venezolana, como habitante de un estado fronterizo, exigimos soluciones inmediatas y que las Fuerzas Armadas, con la mano en el corazón, den un paso al frente en combatir como corresponde a esos grupos irregulares que están apostados en toda la frontera y no prestarse a las actividades delincuenciales que ellos desarrollan a lo largo y ancho de esa línea fronteriza solo por unas prebendas económicas que ponen en riesgo la seguridad ciudadana, la seguridad de la nación, pero también la soberanía que hoy ha sido cedida por el régimen de Nicolás Maduro en manos de los irregulares. Eso es todo, ciudadano presidente. Muchas gracias, diputada Karin Vera. Para concluir el debate, la palabra del diputado Franco Casero. Señor presidente de la Asamblea Nacional, señores miembros de la Junta Directiva, colegas parlamentarios de la Comisión Delegada, colegas parlamentarios de la plenaria, señores de los medios de comunicación social. En los eventos recientes y en las noticias internacionales recientes se ha denunciado la presunta muerte de uno de los comandantes disidentes
de la FARC. Y ese presunto asesinato, se dice, según las denuncias, ocurrió dentro del territorio nacional. Señor presidente, desde la Comisión Permanente de Seguridad y Defensa, desde hace más de 4 años, hemos venido denunciando ante la plenaria, desde el Palacio Federal Legislativo, ante todos los medios de comunicación social, la gravedad de la entrega y lo comprometido que se encuentra la integridad territorial. Esta noticia de este presunto asesinato lo que hace es ratificar aquellas denuncias que de manera airada realizamos desde la Asamblea Nacional por su gravedad. El hecho de que grandes extensiones de territorio, del territorio y del suelo patrio venezolano, hayan sido entregadas por parte de este régimen delincuente a manos del ELN, a manos de la FARC, a manos además de grupos terroristas extremistas como Hamas y Hezbollah. El hecho de que eso suceda en nuestro suelo patrio, que las actividades irregulares de los carteles de la droga, que los ajustes de cuentas entre bandas, que los ajustes de cuentas entre grupos irregulares terminen generando dentro de nuestro suelo patrio este tipo de actividades irregulares por las cuales en su momento nos acusaron de levantar falso testimonio, nos acusaron de traidores a la patria por denunciar, y los verdaderos traidores a la patria son esos miembros del alto mando militar que permiten, que toleran, que dan amparo a los grupos terroristas y a sus grandes jerarcas para el libre funcionamiento de actividades delincuenciales dentro de nuestro territorio. Qué grave es que pueblos enteros de Venezuela estén sometidos al terror, al asesinato, a la desaparición, al exterminio por parte de estos grupos que además entre sí se enfrentan por el control de las rutas de acceso, de las rutas de extracción, de la explotación ilegal de minerales, del tráfico ilegal de droga, del tráfico ilegal de oro, de coltán, de diamantes. Estos grupos irregulares que además entre sí se asesinan, se atacan, no solamente significa la pérdida de la integridad territorial, sino es la pérdida de la paz, de la dignidad ciudadana, pero algo también igual o aún peor, señor presidente y colegas parlamentarios, es la debacle moral dentro de la Fuerza Armada Nacional. Estas órdenes del alto mando militar a los oficiales superiores y a los oficiales en general de hacerse la vista gorda ante este funcionamiento, de encontrarse además en inferioridad de apresto operacional, hace que aquellos que juraron, aquellos que son herederos del Ejército Libertador y que juraron ante el tricolor defender la integridad de nuestro suelo sagrado, hoy se ven obligados a hacer silencio, a subordinarse ante estos irregulares que pretenden imponer un modelo delincuencial disfrazado de ideología para generar control, para generar financiamiento y para generar otra cosa que no es sino un objetivo trazado desde el Foro de Sao Paulo de dominación, de empobrecimiento y de destrucción de los pueblos, disfrazados en ideales ideológicos, en una farsa, porque no tiene otro nombre. Es grave que desde la Asamblea Nacional experimentemos la impotencia y la rabia y la ira que da, señor presidente, ver cómo eso está ocurriendo en nuestro suelo sagrado. Pero no se trata de un evento que genere inestabilidad a lo interno. Estos eventos son una amenaza para toda la región. Entiéndase bien, es una amenaza para la paz, para la tranquilidad,
para la estabilidad de toda la región y está sucediendo dentro de nuestro suelo patrio y está sucediendo bajo el amparo del enriquecimiento grosero e ilícito de estas cúpulas del alto mando militar, dejando y dándole la espalda a los hombres y mujeres en uniforme que son fieles a su juramento. Esta presunta muerte lo que hace es ratificar los años de denuncia que hemos venido haciendo para dejar en evidencia el desmoronamiento del sistema y del imperio de la ley dentro de nuestro país. Es todo, señor presidente. Muchísimas gracias, diputado Franco Caseras. Creo que es evidente la configuración de un Estado fallido, producto de una dictadura que pretendió generar control social a través de grupos, la configuración de un paraestado. Primero fueron grupos paramilitares, urbanos, parapoliciales. En el caso de la área metropolitana, el financiamiento directo e indirecto a grupos irregulares a través del oro. Caso específico del ELN, la disidencia de la FARC, hoy con presencia en más de 11 estados del territorio nacional. Se ampararon en supuestas ideologías, se ampararon en supuesto afinidad con estos grupos, los invitaron a Miraflores, cedieron territorio deliberadamente, configurando así una dictadura sin Estado, sin un Estado que hoy pueda proveer al ciudadano, un Estado que hoy pueda garantizar seguridad ciudadana, ni siquiera control territorial. La integridad territorial hoy en Venezuela está en riesgo producto de que la dictadura amparó a estos grupos irregulares. Se habló de la muerte de Santrich, una confirmación, ni siquiera una palabra por parte de la dictadura en este momento, pero no se adelanta, por ejemplo, Iván Márquez, también amparado en Venezuela, en que debe ser sometido a la justicia, además por el enfrentamiento armado que existe en este momento en el estado Apure, que tiene en riesgo la integridad, por supuesto, incluso el ejercicio de la soberanía. No es diferente al enfrentamiento en la capital de Venezuela, en Caracas, a 4.5 kilómetros de Miraflores. Maduro perdió el control del territorio, perdió el control de la moneda nacional, perdió el control de la industria petrolera, todo producto de la corrupción, en el caso de pretender un supuesto control social de una dictadura que hoy simplemente está derrotada social, económicamente, territorialmente, con una fuerza armada lamentablemente sin el suficiente apresto, sin la suficiente integridad hoy para enfrentar la dictadura. El llamado es a todos los venezolanos, incluyendo la fuerza armada, llamamos a todos los venezolanos, incluyendo por supuesto los soldados que después de alguna manera, ya no solamente 8 prisioneros de guerra, como denominó la disidencia de la FARC, o la disidencia de la disidencia incluso, de lo que representa en Venezuela Márquez y Santrich, porque llaman el Frente 10, y queda documentado muy bien la ONG Fundarrey, que debe darle todo el apoyo por estar informando oportunamente a la ciudadanía y a la región, incluye también a la región, por supuesto a Colombia, por lo que implica el financiamiento de estos grupos desde Venezuela, pero también a la región entera cuando se comenta desde Venezuela, desde el secuestro del poder en Miraflores, el narcotráfico, el contrabando, la trata de personas, el lavado de dinero, el tráfico de armas, que como han denominado incluso desde Brasil, operaciones conjuntas Rusia-Venezuela, terminando muchas de estas armas en control de irregulares. Llamamos a toda la región, a todos los venezolanos, para el ejercicio de la soberanía, para el llamado a las Fuerzas Armadas a cumplir con su deber, para el rescate de estos soldados en manos hoy de la disidencia de la FARC, de aclarar una vez por todas y señalar directamente a Maduro y someter ante la justicia, en este caso a Iván Márquez, responsable de ese desastre con Maduro por haber promovido a estos grupos en Venezuela. El rescate de la soberanía, el rescate del país, el rescate de la soberanía, es la salvación de Venezuela, la salvación nacional. Cuando hablamos de un acuerdo, solamente tiene que ver con características políticas en el momento. Hay sufrimiento, hay dolor, hay hambre, hay falta de gas, como decimos en el punto anterior del Parlamento Nacional, pero también está en riesgo la soberanía y la república. Es existencial el dilema de los venezolanos. Existir como república, como nación, salvar vidas, o simplemente continuar en el desastre que ha promovido Nicolás Maduro
en la tragedia que vivimos todos los venezolanos. Un acuerdo no es motivo ni de chiste ni de burla, menos cuando representa el sufrimiento hoy de venezolanos y frenar de una vez por todas la tragedia. Así que llamamos en ese acuerdo por los venezolanos para exigir, para seguir luchando por nuestros derechos, en este caso por el ejercicio de la soberanía nacional y por supuesto la defensa de los venezolanos. Muchas gracias, secretario. Por favor, de lectura del siguiente punto del orden. Ciudadano presidente, el siguiente punto del orden del día es el tercero. Establece lo siguiente: debate sobre el surgimiento del mercado negro de vacunas contra la COVID-19, producto de las prácticas de control social de la dictadura y el monopolio en beneficio de las mafias del régimen. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, ciudadano secretario. Gracias, secretario. Tiene la palabra para iniciar el debate el diputado Omar, perdón, disculpen, la diputada Desiree Barbosa. Adelante, diputada. Hoy tenemos un país en sufrimiento, con hambre, sin agua, sin luz, sin vacunas. En Venezuela las cifras de personas con COVID-19 y la cantidad de fallecidos por esta pandemia aumentan todos los días, mientras crece el mercado negro de vacunas. No son nuevas las denuncias que presuntamente en los hospitales de Caracas venden las vacunas entre 300 y 600 dólares, donde tenemos un país con un salario que no llega ni a 3 dólares. Y este mercado negro está impulsado por la dictadura, que se niega a diseñar un plan de vacunación para todos los ciudadanos. Han llegado algunos lotes de vacunas, pero desconocemos la información de quienes han sido vacunados. Los datos que el régimen ha aportado son contradictorios y lo único que vemos es a la gente desesperada por intentar salvar la vida de sus familiares, porque los hospitales carecen de insumos, de medicinas, de camas de hospitalización. Las clínicas hoy simplemente son impagables. Es decir, tenemos un sistema de salud totalmente colapsado y en la miseria. Lo que sí vemos es en televisión a todos los personeros del régimen colocarse sus vacunas, mientras los venezolanos mueren en sus casas por falta de atención médica, por no tener medicamentos, por no tener ni siquiera el poder adquisitivo para poder cubrir ese tratamiento que en ocasiones, muchísimas veces, es costosísimo. Ante el poco avance en el tema de la vacunación, los venezolanos se han visto obligados a ir a otros países para colocarse las vacunas. Pero la gran mayoría de la población debe esperar porque esas vacunas lleguen al país y rezar para evitar enfermarse. También es importante resaltar que el régimen anunció la aplicación de vacunas para adultos mayores a través del carnet de la patria. Pero esto no es más que otro mecanismo para discriminar a la población a través de este carnet creado por ellos en el 2017. Pero nos preguntamos, ¿a quiénes han contactado a través de este mecanismo para aplicar la vacuna? Porque tampoco han aportado datos. Como siempre, el régimen miente y juega descaradamente con la vida de los ciudadanos. Hoy alzo mi voz para pedir vacunas. En el país necesitamos un plan de vacunación urgente que incluya el sector salud como prioritario. Hay que detener la muerte de los médicos, de las enfermeras, del personal de primera línea. En el Zulia, las cifras de talentos fallecidos no paran de aumentar, mientras ellos niegan esta realidad. Hay que vacunar a nuestros adultos mayores, población de riesgo, y a todos los venezolanos para evitar más muertes. Necesitamos vacunas con urgencia. Todas las fuerzas del país tenemos que unirnos y apoyar el Acuerdo de Salvación Nacional, porque así podemos conseguir las vacunas que necesitamos para salvar la vida de miles de venezolanos. Con el Acuerdo de Salvación Nacional también podemos conseguir ayuda humanitaria. Vivimos la peor crisis de la historia venezolana por culpa de un régimen indolente que nos tiene sin calidad de vida, sin servicios públicos eficientes, sin poder adquisitivo, sin gasolina y pare usted de contar. En Venezuela tenemos que unirnos todos para enfrentar esta dictadura y lograr la transformación política de nuestro país.
Muchísimas gracias, diputada Barbosa. La palabra la tiene la diputada María Teresa Pérez. Adelante. Buenos días, presidente, comisión delegada, colegas parlamentarios, medios de comunicación, pueblo de Venezuela y en especial el pueblo de nuestro estado Lara. Tomar la palabra hoy es llenarse de mucho dolor, de mucha angustia, porque esto está ocurriendo por cosas que hemos denunciado a lo largo de los años, que es la opacidad del régimen en lo que hace, la poca transparencia, el ocultamiento de información, el desinterés por la salud de los ciudadanos cuando no solo no se ocupa de la salud de quienes dan salud, como es el sector salud, sino que encima la adquisición del producto biológico para inmunizar contra el COVID-19 lo hizo de forma tardía, donde hoy ni siquiera el 0,8% de los habitantes están vacunados, donde ni siquiera le han cumplido al sector salud, donde cada día vemos como algún colega, algún conocido, algún amigo está enfermo de COVID y lo más grave, muchos de ellos terminan muertos. Por eso, denunciar este tráfico con este producto biológico que ocurre por esa opacidad, por ese control social que el régimen quiere tener sobre todos, pero sin garantizar lo más importante, que es la salud y la vida de los ciudadanos. Un derecho elemental, un derecho humano que sigue siendo violentado día a día. Por eso, no solo denunciarlo en el país, sino en todos los organismos internacionales. Y por supuesto, inclusive la opacidad en ese cronograma de vacunación, que lo evidenciamos porque se vacunó el régimen y sus amigos, pero no se vacunaron los médicos, ni los enfermeros, ni se vacunó la camarera, ni se vacunó el que está trabajando día a día en nuestros hospitales, en nuestros centros Centinela. Por eso, quiero hacerle un llamado a la población. Denuncia a quien venda un producto biológico. Denuncia a quien venda la vacuna. Porque no sabemos si lo que te está vendiendo es agua. Recordemos que esta es una vacuna muy sensible a las temperaturas. Por eso, hoy más que nunca, exijamos vacunas ya. Vacunas que el pueblo requiere, que se las debemos, que tenemos el deber de garantizarle la salud a todos los ciudadanos del país. Es todo, ciudadano presidente, colegas parlamentarios. Muchísimas gracias, diputada María Teresa. La palabra la tiene el diputado Richard Núñez. Ciudadano presidente de la Asamblea Nacional y presidente de Venezuela, Juan Guaidó, colegas representantes de la delegada de la Asamblea Nacional de Venezuela, colegas diputados, pueblo de Venezuela, miembros de los medios de comunicación social en el país. He pedido el derecho de palabra en esta sesión del día de hoy en nombre de la fracción 16 de julio y de la Comisión de Justicia y Paz a la cual pertenezco para condenar una vez más lo que se está manejando con relación a la aplicación de la vacuna del COVID-19. Todos sabemos la interferencia que viene realizando quien usurpa las funciones del Palacio de Miraflores, del narcotraficante, del criminal Nicolás Maduro y su combo. No existe ningún tipo de interés por parte de este clan de criminales de darle solución a un problema
que está abarcando de manera muy rápida, como un flagelo que acaba con los ciudadanos venezolanos, la contaminación por el virus, que algunos lo llaman el virus chino o el COVID-19, que está acabando con los ciudadanos del mundo entero. Más de 140 millones de personas están contaminados en este momento con este virus que, repito, acaba de manera muy rápida con los ciudadanos en el mundo. Pero en Venezuela la situación, por supuesto, es más perturbadora. Quiero relacionar esta situación con algunos datos que ya conocíamos, pero que de verdad hemos visto este fin de semana, un reportaje realizado con pero muy importante profesionalismo por la licenciada y colega periodista Carolina Jaime Branger, donde habla de las vacunas clandestinas como titular de este reportaje. Y dicen que ha llegado ya, sin avisar al pueblo de Venezuela, un lote de vacunas Sputnik V a ciertos hospitales sobremanera de la ciudad de Caracas. Se habla, por ejemplo, del Hospital Jesús Llerena en Lídice, en la parroquia La Pastora. Se habla también del Hospital José Gregorio Hernández, que es el hospital conocido como el Hospital de Magallanes, en la parroquia Sucre de la ciudad de Caracas. Y cuenta esta periodista conocida por todos nosotros cómo las vacunas ya son asignadas con antelación a enchufados, a representantes del gobierno, como ocurrió recientemente en el hospital del Lídice, cuando una enfermera manifestó que ya las vacunas habían previamente sido otorgadas y que, por supuesto, estas vacunas se les iba a dar a los que tuviesen carné de la patria. Y seguro esto lo agrego yo como parlamentario, como periodista, por las investigaciones que hemos venido realizando a personas que viven en el 23 de enero y en el sector del Lídice, que seguramente pertenecen a colectivos adeptos a quien está usurpando las funciones del Palacio de Miraflores, el señor Nicolás Maduro, y a todo su combo asesino, violador de los derechos humanos en Venezuela. En Venezuela se está cometiendo un genocidio. Son delitos de lesa humanidad que se están cometiendo en contra de los venezolanos. Quiero poner como ejemplo, y esto lo confirman ciudadanos que son vecinos, que son familiares, que son amigos, que nos indican que las ventas de las vacunas están ya por el orden de 200, 300, hasta $400 en algunos sectores de la ciudad capital. Y en este mismo reportaje que estoy haciendo mención de la periodista Jaime Branger, Carolina Jaime Branger, indica que una enfermera del Hospital Jesús Llerena del Lídice manifestó a las personas que estaban haciendo la investigación que ahí se cobra 80, 60, hasta $360, depende de la persona que vaya a aplicarse esta vacuna. Incluso han llegado más allá a dividir a la población venezolana más de lo que ya lo han hecho. Dicen que los del este se vayan para el este y los del oeste se queden solamente en el oeste. Y incluso lo plantean con mayor crudeza, que los del este no tienen necesidad de ir al oeste. Cuando se trata de la salud del pueblo, cuando se trata de la vida de los venezolanos, cualquier hospital, cualquier clínica debe estar presta cuando se trata de una situación como esta, que es una pandemia que ocupa a toda la población mundial y que en Venezuela, por supuesto, es más crítico porque se trata precisamente de un país que está en ruinas, de un país que económicamente y en materia de salud está verdaderamente bajo los estándares que se establecen como positivos para que una población pueda seguir y pueda adelantar en cuanto
a todos los requisitos que se dan para materia de salud y para poder llevar a estos ciudadanos a que tengan una salud adecuada de acuerdo a lo que establece la Organización Mundial de la Salud. En Venezuela no se puede hablar de esto porque los hospitales no tienen implementos médicos quirúrgicos, los hospitales están sin agua, los hospitales están sin luz, sin camas, están sobresaturados porque la pandemia en Venezuela del COVID-19 ha sido verdaderamente dramática. El protocolo internacional está siendo violado. Esto no es un tema más, esto es un tema que nosotros tenemos que revisar. Se nos habla, por ejemplo, que en el poliedro de Caracas las personas que han sido contaminadas con el COVID-19 y que son trasladadas o dirigidas de algún centro de salud a ese sector del poliedro de Caracas, llegan algunos con vida y salen con, desgraciadamente, la muerte y son colocados en bolsas de polietileno que posteriormente se están llevando al Cementerio General del Sur, un poco más arriba del denominado sector La Peste, que todos conocen por la historia que tiene en la sociedad venezolana. Qué desgracia lo que se está viviendo. Señor Presidente de la República, Juan Guaidó, colegas parlamentarios de la delegada, es importante que se comuniquen a través de las redes sociales o a través de una comunicación telefónica y a través de comunicaciones escritas con la Organización Mundial de la Salud, con la Organización de Estados Americanos, la Organización de Naciones Unidas y todos los organismos que tienen que ver en materia de derechos humanos para que informen lo que está ocurriendo en Venezuela por culpa de Nicolás Maduro. Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo desde el itinerato que dirige el presidente Juan Guaidó, con las compras de las vacunas que realizamos y desde la Asamblea Nacional de Venezuela, pero esto no se puede permitir bajo ningún respecto y es importante que el mundo entero lo sepa. Esto engrosa las filas de tantos expedientes que tiene la Corte Penal en contra de un ciudadano como Nicolás Maduro, que le importa muy poco la vida de los seres humanos en Venezuela. Es todo, colegas parlamentarios, señor presidente de la República, colegas periodistas, pueblo de Venezuela. Muchas gracias, diputado Blanco. Tiene la palabra la diputada Dinora Figueroa. Ciudadano presidente Juan Guaidó, colegas diputados, estimados representantes de los medios de comunicación, pueblo de Venezuela. En el día de hoy, nuevamente por ser un grave problema de salud pública en el país, tratamos el tema de la pandemia de la COVID-19 en el Parlamento. Y es que el régimen de Nicolás Maduro le ha dado la espalda al pueblo y también al recurso humano sanitario. Según la Oficina Panamericana de la Salud, revelan que mueren más de 5 de cada 100 trabajadores de la salud. Esto sería la tasa de letalidad más alta del continente. El de América es del 0,5, o sea, 10 veces menos que en Venezuela. Esto lo refiere el doctor Alejandro Crespo en su análisis médico del estado de Aragua y manifiesta también que según la cifra que contabiliza Médicos Unidos de Venezuela, son 566 los médicos y personal sanitario fallecidos por casos clínicos compatibles con el COVID. O sea, serían 3,4 veces la cifra oficial. Nuevamente la Academia de la Medicina llama la atención y cito: mientras que muchos otros países de la región latinoamericana negociaron con anticipación la adquisición de vacunas y ya están implementando programas de vacunación, Venezuela no lo hizo. La cantidad de dosis recibidas hasta ahora es insignificante comparada con la necesidad de vacunar al menos 15 millones de personas, o sea, el 70% de la población adulta.
No existe información oficial sobre el número de dosis de vacunas administradas hasta este momento, pero se cree que son menos de 300.000, con rumores crecientes de un fuerte mercado negro de vacunas. Y sobre este punto específico me quiero referir. En este mismo Parlamento denuncié el mercado negro de vacunas de dosis que se están aplicando en el mismo hospital militar. Y es que pensaba que al menos el régimen iba a hacer algo diferente con esta grave denuncia. Sepan, colegas y medios de comunicación, que en efecto sí existe mercado de compras de cupos express de vacunas, y lo hacen a la vista de militares que se pasean ante las personas que ellos saben que pagaron por la vacuna ante la ausencia de vacunación oportuna por parte del régimen. Exigimos a la dirección del hospital militar a que se abran las investigaciones pertinentes y se llegue hasta las últimas consecuencias, y den una rueda de prensa informando a los responsables de esta terrible aberración. Otra oferta engañosa que viene desde el régimen y es alertada por la Academia de la Medicina es la llegada de productos experimentales cubanos, Soberana 02 y Abdala, que se encuentran en ensayos clínicos en Cuba, y otro en Rusia, el Epivac Corona, que se le suman. Finalmente, quiero decirles que esta denuncia del mercado negro de vacunas, esta denuncia de la venta ilegal de presuntas vacunas por parte de sectores privados o de personas inescrupulosas, forma parte de una práctica de monopolio de mafias en relación a la vacunación que ha nacido por parte del régimen y que genera precisamente parte de esas mafias el control social a que nos tiene sometido el régimen de Nicolás Maduro. Finalmente, quiero decir que este Parlamento y el presidente Guaidó siempre se ha manifestado en la disposición para resolver este problema, y lo hicimos en la activación del mecanismo COVAX, y seguimos acudiendo y solicitando en instancias internacionales la posibilidad de más donaciones de vacunas para Venezuela, pero que lamentablemente el sartén por el mango lo tiene el régimen, que actúa con indolencia ante la enfermedad y la muerte de nuestros familiares, amigos y conocidos, que al hacerse más frecuente nos damos cuenta de la grave situación del impacto que ha tenido esta pandemia en Venezuela, y que hemos demostrado que hoy es la de mayor letalidad en el continente. Queremos decirle también al pueblo venezolano que no están solas, que estamos con ellos, que estamos en pie de lucha ejerciendo presión para que sean vacunados, y que a nivel internacional también saben de estas denuncias. Exigimos vacunas a nivel masivo ya, que se haga justicia. Es todo, señor presidente, colegas diputados. Muchísimas gracias, diputada Figueras. Tiene la palabra el diputado Williams Barrientos. Presidente Juan Guaidó, Junta Directiva, Medios de Comunicación Social, Pueblo en general. Hoy quiero hacer uso del derecho de palabra para denunciar la irresponsabilidad de un régimen que le niega el derecho a la vida a todos los venezolanos y que ultraja nuestra Constitución Nacional, específicamente en sus articulados 83, 84 y 85. El derecho a la vida es impostergable, es innegociable. Todo venezolano tiene derecho a una salud de calidad. Hoy queremos denunciar cómo han bloqueado de manera casi oprobiosa el que entren las vacunas al país, de que se aplique un plan de vacunación masiva tal cual lo establece la Organización Mundial de la Salud y lo establece la OPS. Ellos se negaron
a que entraran las vacunas, pero tampoco han traído ninguna. Y las que vinieron, unas fueron utilizadas para aplicárselas a sus militantes, para utilizarlas con métodos ideológicos, y otras están siendo vendidas en el mercado negro. Han utilizado la pandemia como un mecanismo de control social. Mientras el pueblo venezolano no solamente padece de hambre, sino que se infecta en un momento donde el esquema de la pandemia ha alcanzado su máximo pico. Es altamente criminal la forma inadecuada como se ha manejado el problema del COVID-19 que se ha expandido en nuestro país y que nos agarró en el momento más gravoso, con un sistema sanitario vuelto triza y además de ello, sin insumos de ninguna calidad. Ya basta que sigan diciendo que es por el famoso bloqueo. No existe bloqueo para vacunas, no existe bloqueo para medicamentos, no existe bloqueo para insumos médicos. Hoy creemos se debe decretar el estado de alarma. En el estado Zulia solamente han fallecido 87 médicos víctimas del COVID-19. Triste galardón. Además de los médicos que han muerto por todo el país. Honor y gloria a ellos que han asumido la defensa con carácter humano de todos los venezolanos y a todo ese personal que día a día se sacrifica. Por eso alertamos al mundo. Por eso queremos decir hoy que este régimen oprobioso utiliza los recursos de los venezolanos para la corrupción y el clientelismo. Si son capaces de fijar una fecha electoral, más no de fijar una fecha de vacunación masiva para nuestro personal sanitario, para nuestros adultos mayores, para aquellos que tienen enfermedades persistentes. Nosotros seguimos denunciando esto porque se trata, sin lugar a duda, casi de un genocidio inducido por parte de quienes han desgobernado este país durante más de 2 décadas. Hoy levantamos nuestra voz y queremos decir con mucha seriedad que seguiremos luchando al lado de nuestro pueblo hasta que esas vacunas entren al país, porque nosotros la aprobamos para que llegara mediante el método COVAX y ellos la bloquearon, ni lavan ni prestan la batea. Se hace necesario que todas las opiniones, que todas las sociedades médicas, que todos, la iglesia y que todas las organizaciones no gubernamentales hagamos frente común contra esta situación agravosa que está diezmando la vida de todos los venezolanos y que hay que darle un parado ya. Por el derecho a la vida, hoy invocamos la unidad de todos los venezolanos y convocamos a todo el pueblo a señalar a quienes son los verdaderos responsables de que en este país no haya un plan de vacunación masiva y con ello se preserve la vida de los venezolanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputado Barrientos. Con esto hemos concluido el día de hoy las intervenciones de nuestros diputados. Es importante también destacar la información que se ha comunicado desde la Comisión de Justicia y Paz, desde la preocupación de los traslados de lo que tiene que ver con los presos políticos, para tratar de maquillar lo que ha sido la persecución, la tortura de nuestros ciudadanos, el sacrificio de miles y millones en Venezuela. Evidentemente, el responsable es una dictadura y es importante no solamente hacer seguimiento, sino llevar la denuncia a cada una de las instancias. Habiendo agotado la materia de esta sesión, levantamos y convocamos para el próximo martes. Muchísimas gracias, diputadas y diputados. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo.
la señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la Verdad. Por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV.